La naturaleza búdica impregna todo el universo, la realidad existe aquí y ahora. Al recitar el Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría, dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los antiguos maestros, honorable Eihei Dogen, honorable Soji Keizan, y a todos los honorables maestros pasados hasta honorable Zuigaku Rempo, honorable Budo Wafu Nishijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia cuyos nombres han sido olvidados o no han sido pronunciados. También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los Budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad, que la serenidad borre todas sus afecciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y de eventos de la naturaleza, a los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre las naciones y entre las personas, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la sabiduría y compasión, que los efectos dañinos de las palabras, pensamientos y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera, que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos, todos los Budas a través de tiempo y espacio, todos los Bodhisattvas, Mahasattvas, Krishna, Parami. Sasen. ¿Tu primera vez con nosotros? Ok, bienvenida, por favor, toma asiento. Y en lo que te acomodas, te explico que este tipo de meditación se llama Zazen, es lo que hacemos en el Zen. Y literal, no hacemos nada más que estar sentados, viendo la vida, viendo cómo las cosas, la luz cambia, cómo hay sonidos en el ambiente. Y cuando estás pensando, literal, en tu mente dices, estoy pensando. Y regresas tu atención a este momento. Entonces, lo que hacemos es, nos sentamos piernas cruzadas, o si no tienes experiencia, puedes estirarlas, o buscar pared para que cada vez estés cómodo. Y si es tu primera vez haciendo Zazen, entonces cuentas exhalaciones del 1 al 5. Si te equivocas, si te distraes, si algo llega y empiezas a pensar, dices, estoy pensando, y regresas a contar desde el 1. Así, por 25 minutos. ¿Okay? No nos movemos. Si se te duermen las piernas, por favor, estiramos. Si necesitas levantarte también, no es tortura, pero en la medida de lo posible tratamos de estar en
Gracias. Nos sentamos cómodos para tener una charla, por favor. Hay una afirmación en el budismo mahayana y que es parte también del Zen, que cuesta mucho trabajo entender y es que todos los seres vivos somos buenos en naturaleza. Y nos cuesta mucho trabajo entender porque vivimos en un mundo polarizado. Y vivir en el mundo humano actual, y a lo largo de los siglos también ha sido siempre igual, la verdad. Vivir en este mundo polarizado significa ver la vida desde dos puntos de vista que son muy dolorosos y nos causan muchos problemas a la hora de relacionarnos. El primer punto o la primera forma de ver la vida es que la vemos desde un punto de la arrogancia. Y esto es muy doloroso y es en particular problemático porque vemos nuestro punto de vista como el punto de vista válido y pensamos que tenemos la razón. Y esto es un grave, grave problema porque nadie tiene la razón. Las opiniones son como los traseros, todos tenemos uno. Algunos traseros están bien formados, otros están feos y pesados, pero todos tenemos un trasero y ninguno es más válido que otro. Todos los traseros sirven. Todas las opiniones son exactamente igual, tienen la misma naturaleza, todos tenemos una. Y vivir la vida desde la arrogancia significa asumir que tu opinión o que tu trasero es el bueno. Y ahí tenemos graves problemas porque la segmentación del mundo en nuestro corazón nace cuando piensas que tienes la razón. Y entonces segmentas al mundo en equipos. Lo que me gusta, las personas que piensan como yo y los que no piensan como yo. Y entonces las personas que no piensan como tú comienzan a ser tus antagonistas, no necesariamente enemigos, solo gente que está en contra de lo que piensas y de tus valores. Y no necesariamente está bien, ¿no? Hay pueblos en muchos lugares del mundo, no solo en México, en donde todo el pueblo se dedica al crimen. Y desde ese punto de vista, todos en ese pueblo tienen la razón. Los que están mal somos nosotros, ¿no? Entonces, claro, no estoy justificando el crimen de ninguna manera, no estoy diciendo que esté bien, es solo que es algo en lo que tenemos que poner atención, ¿no? Segmentamos al mundo en bandos y entonces ver el mundo o ver la vida desde la arrogancia nos cuesta mucho trabajo, nos produce mucho dolor porque asumimos que los demás seres no son iguales o no tienen la razón. Y eso nos lleva al segundo punto de vista en el cual vivimos, que es el de la desconfianza. Entonces, cuando alguien no piensa como nosotros, es nuestro antagonista y puede causarnos daño, por lo tanto no confiamos en él, ¿no? Entonces vivimos el mundo desde la desconfianza. Mis empleados me van a robar, mis padres me van a mentir, mis amigos me van a traicionar. Y entonces todo el tiempo estás desconfiando de la gente. Y es bien doloroso vivir así porque entonces nada, absolutamente nada te va a hacer feliz, ¿no? Sin embargo, la postura del budismo ante esto es una afirmación que nos cuesta trabajo entender, justo porque vivimos desde la arrogancia y desde la desconfianza, ¿no? Pero a los ojos del Buda, todos los seres vivos son buenos. La bondad es lo que hace que el universo funcione y que las especies prosperen y que los seres vivos puedan estar eh, teniendo una buena vida, ¿no? En el mundo humano lo podemos ver. Vivimos en desconfianza y con arrogancia, pero cuando sucede una situación de la naturaleza como un temblor, de pronto surge esta bondad y aunque no te hables con el vecino, de pronto empiezas a colaborar y a trabajar en equipo para sacar personas de los escombros o para apagar un fuego o para proteger el barrio de alguna agresión o de una enfermedad, ¿no? Entonces, vemos como estos pequeños esfuerzos por todos lados que surgen y no les ponemos atención, pero es donde nuestra atención debería estar, porque eso nos da a entender el mensaje que quiero compartir hoy con ustedes, que todos los seres vivos somos buenos en naturaleza. Y nos cuesta trabajo porque aún las personas que causan daño a la sociedad son buenos en naturaleza. Y estoy hablando de personas que causan
impacto fuerte, ¿no? Como un Hitler o como un Saddam Hussein, que son personas que a los ojos de la historia han causado muchísimo daño, pero en una escala macrocósmica, estas personas tienen una función clave en el desarrollo de la humanidad. No estoy diciendo que Hitler esté bien, por favor no lo malinterpreten, o no estoy diciendo que los tiranos o que los violadores estén bien, es solo que son cosas que suceden en la vida y aunque estemos en contra de ellas, es necesario entender que son parte de la vida, ¿no? Las cosas que no nos gustan son necesarias que sucedan, porque es ahí donde la propia vida surge y donde el progreso surge, ¿no? Lo podemos ver en un nivel muy, muy pequeño en nuestro propio cuerpo, ¿no? A nadie nos gusta estar enfermos, a nadie. Yo creo que todos le huimos a la enfermedad. Sin embargo, necesitamos pequeñas dosis de enfermedad para mantenernos sanos. Por ejemplo, cuando comes un yogur, estás comiendo bacterias. Y son bacterias que son potencialmente dañinas, pero las necesitas para que tu cuerpo genere anticuerpos y para que tenga defensas en contra de otras bacterias. ¿Quién de aquí tiene polio? ¿Nadie? ¿No? ¿Nadie tiene polio? ¿Por qué? ¿Polio? ¿Tienes polio? Ah, claro. No tienes polio porque te vacunaron. Entonces, aunque los virus no nos gustan y nos enferman, de vez en cuando hay que aceptarlos porque son buenos para la vida. Pero entonces, cuido mi vida tomando cosas feas de la propia vida. Entonces, ¿cómo funciona? Porque necesitamos estas ocurrencias o estas situaciones difíciles, ¿no? Quizá hablar de un virus o de las bacterias en el queso o en el yogur no significan demasiado porque no las vemos causándonos daño, ¿no? Pero es cierto que las necesitamos. Necesitamos un poco de suciedad en nuestras manos y en nuestra piel para que nuestro sistema inmunológico funcione. Entonces, traducido a un nivel macro, no solo adentro de nuestro cuerpo, en las sociedades, las personas que causan daño tienen una función, nos guste o no, y también son budas, y también son buenos, y también son necesarios. No nos gustan porque no van de acuerdo a nuestras ideas, y vemos el mundo desde el pensamiento de que tenemos la razón, y estamos siendo engreídos con ello, ¿no? Sin embargo, estas personas que causan daño, las bacterias en tu yogur, el virus en las vacunas, todo es parte de la vida y no lo puedes negar. Entre más rechazo pongas, más sufres. Y el problema es que somos demasiado hedonistas y muy idealistas, ¿no? Entonces queremos que todas las cosas funcionen bien 100% del tiempo. Y no es cierto, porque nosotros mismos no funcionamos bien 100% del año, ¿no? A veces nos enfermamos, a veces mentimos, a veces causamos daño. Es solo que cuando me causan daño a mí, entonces yo soy el que tiene la razón. Y es donde rompemos el equilibrio, ¿no? Solo pongo esto en su radar porque nos cuesta mucho la afirmación que tiene el budismo de que todos los seres vivos de manera natural somos buenos. Lo podemos ver en todos los niveles de la naturaleza. Sucede en la selva, sucede en el bosque y sucede con nosotros mismos. Cuando hay como mencioné al principio, cuando hay una situación de emergencia, de pronto todas las personas que te rodean empiezan a colaborar. Hay quienes no lo hacen, pero en general la bondad surge y la bondad fluye, porque todos somos buenos, aún las personas difíciles. ¿Por qué? Porque nadie quiere morirse y porque sabemos que entre todos podemos hacer que surja todavía más bondad para que el grupo o la familia o el clan o la comunidad salgamos adelante. Entonces, entender que todos los seres vivos somos buenos nos cuesta trabajo porque queremos que el violador muera o queremos que el que roba le corten una mano, ¿no? Y esto lo he escuchado muchas veces y se me hace una muestra de salvajismo muy fuerte y qué bueno que no sucede.
con mucha frecuencia, ¿no? Pero hay personas que tienen esta idea de venganza y pues es tan cruel como el crimen mismo. Es solo que como estamos justificados en nuestra opinión, pues queremos que sucedan las cosas. Sin embargo, es igual de cruel, la verdad. Entonces, todos los seres vivos somos buenos y esta es una enseñanza budista que tiene dos nombres, es Tathagata Garbha y Buddhadhatu. Tathagata Garbha significa la matriz del Buda. En algunas filosofías, el Buda es mujer. Yo sé que a mucha gente no le gusta esa afirmación, pero en algunas formas de ver el budismo, el Buda es mujer y el Buda tiene una matriz de donde todos salimos, de donde todos nacemos. Entonces, Tathagata Garbha significa que todos venimos de la misma madre, es decir, todos estamos hechos de lo mismo. Y el otro nombre de la naturaleza búdica es Buddhadhatu. Y Buddhadhatu significa el espacio donde habita el Buda. Entonces, Tathagata Garbha es la matriz de donde todos nacemos, que es el Buda cósmico. Y Buddhadhatu es el espacio en el cosmos donde habita la matriz del Buda y donde habitamos todos nosotros. Entonces, todos somos exactamente lo mismo y todos los seres vivos tenemos naturaleza búdica. ¿Hasta aquí cómo voy? ¿No los he hecho bolas? Ok. Porque se pone más complicado. Entonces, entender que todos somos lo mismo nos ayuda mucho porque es donde empieza la compasión y es donde empiezas a ceder de lado tu opinión y entender que pues yo tengo una opinión, pero tú también, y es igual de válida. Hay opiniones que causan daño y hay que tomar acciones al respecto. Hay sistemas legales que tenemos que cumplir y hay que tratar de hacer que no se cause daño en la medida de lo posible, ¿no? Pero nos movemos por esta vida bajo la comprensión de que todos somos Buda y todos tenemos el potencial de despertar a esta naturaleza búdica y convertirnos en Buda. ¿Por qué? Porque nacemos de Tathagata Garbha, de la matriz del Buda, y vivimos en Buddhadhatu. Ambos conceptos forman el concepto más grande, que es la naturaleza búdica. ¿Okay? Entonces, esta bondad natural para todos es necesario aprender a verla, porque si no, estás desconectado de la vida y empiezas a tener desconfianza y a vivir desde este punto, empiezas a vivir desde el momento, no, perdón, empiezas a dividir la vida en bandos porque crees que tienes la razón y porque desconfías de la otra persona y entonces pues las cosas se ponen difíciles, ¿no? En el Avatamsaka Sutra dice, donde se ha enseñado que la gloriosa enseñanza del Buda penetra a todos los seres vivos, el Dharma se manifiesta en la conciencia abierta del ser. ¿Qué demonios? Ok, va de nuevo. Donde se ha enseñado que la gloriosa enseñanza del Buda penetra a todos los seres vivos, el Dharma se manifiesta en la conciencia abierta del ser. Cuando el Buda Dharma se enseña y los seres vivos empiezan a entenderlo, entonces nace la conciencia del ser. Es decir, te abres al hecho de que todos los seres vivos estamos conectados. Cuando empiezas a estudiar budismo, cuando sigues a un maestro, cuando practicas tu meditación diaria, la sabiduría del Buda y de tus maestros empieza a florecer en tu corazón y es mucho más fácil empezar a ver todos estos detalles, ¿no? Que parecen complicados. Y es cuando las conciencias se abren. Muchas personas hablan de que hay que abrir la conciencia y que necesitamos mejorar la conciencia humana. Bueno, esos términos vienen de aquí, justo del Avatamsaka Sutra, en donde es una invitación para que los seres vivos abran la conciencia, es decir, que empiecen a esforzarse por ver esta conexión en la vida y ver que todos los seres vivos tenemos naturaleza búdica. El Sutra del Loto, que es un sutra muy grande, es una colección de enseñanzas muy extensa, está dividida en capítulos y el capítulo más grande es el capítulo 10. Y en el capítulo 10 de este Sutra del Loto habla justo sobre esta igualdad y la naturaleza búdica de todos los seres.
Y el Sutra del Loto, bueno, es la base en muchos sentidos para el budismo zen, ¿no? Y justo entrenamos para poder ver esta naturaleza búdica en todos los seres. Finalmente, para el budismo zen, el concepto de naturaleza búdica se llama Bussho en japonés. Y significa que todos los seres vivos tenemos esta esencia dentro de nosotros. La naturaleza búdica para el zen equivale a la enseñanza de la vacuidad. Esto está más complicado, pero es zen y nos gustan las cosas difíciles. Entonces, la naturaleza búdica para el zen significa que todos estamos vacíos. La persona que crees que eres es solo una ilusión. Tú has ido construyendo esta personalidad con el paso de los años, con lo que te has comido, con tus experiencias personales, con lo que has aprendido en la escuela. Entonces, todo esto que tú eres es una construcción hecha por ti. Y yo tengo mi construcción y tú tienes la tuya y todos los seres vivos tienen esta construcción. Sin embargo, en el fondo, todos los seres vivos estamos conectados por la naturaleza búdica. Todos somos Budas. Es solo que, como has construido una personalidad y un ego alrededor de todas las historias que te cuentas, es mucho más difícil de entender que estás conectado a los demás, porque tienes un ego gigantesco. Y tú y yo y todos, no estoy echando culpas, ¿ok? Es solo que todos tenemos un ego demasiado grande que evita que percibamos la naturaleza búdica de todos los seres, ¿no? Todos estamos vacíos, nos dice el budismo zen. No significa que no existas, significa que en realidad nada tiene un significado especial y nada tiene una personalidad única. Todos estamos unidos por este vacío. Yo tengo un nombre, pero en realidad, como ser vivo, mi nombre ni siquiera existe. Los árboles se llaman árboles en español, pero depende del idioma que estés consultando, cambian de nombre y cambian de conceptos. En sánscrito hay cerca de 500 palabras distintas para árbol, porque puede ser un árbol de higos, puede ser un árbol seco, un árbol con flor, un árbol del desierto, ¿no? Entonces hay una palabra distinta para cada uno de los árboles y no necesariamente cada palabra es real. Es real porque la necesitamos para entenderlo, para entender el mundo, pero no es real en el sentido de que el sánscrito, aunque sea una lengua sagrada, es una construcción hecha por nosotros, por los humanos. El sánscrito no existe en la naturaleza, lo inventamos nosotros de la misma manera que inventamos el español, con el que me están entendiendo de forma ideal este mensaje, ¿no? Entonces, entender el mensaje de la vacuidad nos ayuda porque es ahí donde soltamos las opiniones, donde soltamos la división y donde podemos entender que las bacterias que nos ayudan a estar vivos y que nos tomamos en el yogur en las mañanas, tienen la misma naturaleza de las personas que causan daño a la humanidad. Es solo que a las bacterias no las escuchamos gritar, pero siguen siendo seres vivos y siguen siendo seres potencialmente dañinos. Pero ¿sabes qué? Tú y yo también somos potencialmente dañinos. Es solo que tratamos de controlarnos y tratamos de hacer las cosas bien porque estamos estudiando budismo. Pero al final, todos los seres vivos somos buenos. Entonces, poder ver esto es liberador, porque entonces el político que causa daño o el criminal que anda suelto y también causando daño, lo vemos como un igual y no lo vemos como alguien inferior o como alguien deplorable. Porque el mismo potencial de daño lo tienes tú y lo tengo yo y lo tienen las bacterias y los virus también, porque somos hijos del Buda, nacimos de la misma matriz de Tathagata y vivimos en Buddhadhatu, que es el espacio búdico. Entonces, con esto no estoy justificando a nadie y no digo que esté bien causar daño, no. Estudiamos budismo y tratamos de comportarnos conforme a las enseñanzas del Buda, que nos llevan a participar de la bondad del universo, ¿no? Miramos por el beneficio de los demás, cuidamos este cuerpo y esta mente. Tratamos de ayudar y de guardar silencio y de comportarnos con ética, ¿no?
pero al mismo tiempo tratamos de mantenernos abiertos a la posibilidad de que aún las personas que no nos caen bien o que causan daño también tienen potencial búdico. Y es ahí donde está el potencial que nos da el budismo de la redención. Todos los seres vivos podemos cambiar nuestros actos, podemos pedir perdón y construir algo nuevo a partir de esta reforma que podemos hacer cuando entendemos la naturaleza búdica. Es decir, todos tenemos una segunda oportunidad, tanto de entender a los demás como de vivir esta bondad que solamente fluye en el universo y que tenemos que esforzarnos para ver. Okay. Muchas gracias. Sé que tienen muchas preguntas porque los veo con ojos blancos a todos. Así que, por favor, tenemos buen tiempo para preguntas y respuestas. Nos cuesta trabajo entender esto porque queremos que los villanos caigan como en las películas, ¿no? Pero cada vez que tú has sido villano en tu vida, ¿realmente te gustaría caer y que tengas tu merecido? No, queremos, pues, no sufrir tanto las consecuencias de nuestros actos, ¿no? ¿Manuel? Ah, dame un segundo, déjame prenderte el micrófono de ahí atrás. Como mi opinión, es solo mi opinión. Sí. Quiero regalarle a Alfonso. Ah, caramba. Gracias. ¿Alguien más, amigos? Amigos en Zoom. Los veo con ojos de huevo cocido. Sí. Que desde que nosotros estamos formados, pues, por los pensamientos, Sí. se nos fue formando. Tú eres esto y tú eres aquello, pero, o sea, pensamientos que se ganan en nuestro interior, pero si desde chiquito, tal vez no uno consciente, ¿verdad? No tiene criterio. Los pensamientos que están en los demás nos dicen, tú eres esto, tú eres aquello, aunque no sea así. Entonces ahí como ¿Cómo funciona si no son tus propios pensamientos? Sí. Ok, o sea, como que nosotros, los pensamientos son nuestros mayores enemigos, pero los nuestros de afuera, ¿cómo quedan ahí? Ok. Primero, te recomiendo que no veas a tus pensamientos como tus peores enemigos, porque no lo son. Son herramientas para salir adelante. Se convierten en enemigos cuando los tomas y elaboras cosas de ego encima. No necesariamente son malos. O sea, tienes pensamientos y agradece a todos los budas que eres capaz de pensar, porque eres un ser humano. Y eso es lo que hacemos, pensamos, para poder entender el universo. La personalidad se construye como una acumulación de tus propios pensamientos, pero también de la cultura local en la que vives. De tal forma que si todo el tiempo te dicen que el 25 de diciembre es Navidad, entonces Navidad es buena para ti y es una celebración y tienes una opinión y una preferencias o no preferencias sobre la Navidad y forman parte de tu personalidad. Si hay alguien que está maltratando a un niño y lo está programando para asumirse como una persona tonta, entonces ese pensamiento pues es acarreado a lo largo del tiempo y va creciendo, ¿no? Y causa daño. Entonces, eso es, así es como puedes ver la construcción de la personalidad de alguien, ¿no? Como una acumulación, incluidas las situaciones culturales o las situaciones de familia. Pues. Pero los pensamientos no son tus enemigos. Se convierten en algo en tu contra cuando elaboras una historia personal y normalmente es de dolor alrededor de los pensamientos. Pero los pensamientos están flotando en tu mente. Si los tomas y los alimentas,
se pueden convertir en algo que cause daño, pero igual no son tus enemigos. Mm. Miguel dice, qué lindo es pensar que el Buda como una mujer. Sí, y no sabes la cantidad de problemas que eso causa. Porque hay muchas escuelas de budismo muy, muy machistas. Deva pregunta, tal vez es más equilibrado comprender que todos tenemos una parte buena, pero también una parte mala sin negar ninguna. No es que tengas una parte buena o mala, Deva, es más bien que tenemos potencial de causar daño. Lo que marca la diferencia es hasta dónde quieres llevar las cosas. Si sabes que puedes causar daño y lo evitas y lo cambias mejor por compasión y generosidad, entonces pues estás ayudando a que la vida siga fluyendo y a que las cosas funcionen, ¿no? Pero la palabra bueno y la palabra malo son solo construcciones que hacemos nosotros. Es como decir que un volcán es malo, cuando en realidad un volcán pues, solo es. ¿Ves? Annie dice, un psicópata tiene todo un esbozo neuroquímico como base y lo que sí es que las personas que sufren hacen sufrir a otros. Sí, bueno, ya hablando de problemas mentales y emocionales, entender que todos los seres vivos somos Buda no evita que alguien reciba ayuda profesional, ¿no? Solo estamos entendiendo que hay personas que causan daño. Sin embargo, no significa que no sigamos las leyes o tampoco significa que una persona pues necesite terapia o medicamento, ¿no? A veces simplemente es necesario. Seba dice, trabajé un tiempo en la cárcel y algunas personas privadas de la libertad me contaron sus historias. Y en el fondo sus acciones, por muy crueles que parecieran, las realizaban por amor o por miedo. Eso es correcto. A veces el miedo nos hace personas feas y nos hace causar mucho daño. Leo dice, mucho de la psicopatía es aprendida y es producto de experiencias que nadie ayudó a procesar. Nadie nace psicópata. Muchas gracias, Leo. Nadie nace psicópata, eso es correcto. Algunos nacemos feos, eso sí. Pero por fortuna no todos. Bueno. Será como las historias que nos creamos nosotros mismos de nuestra persona, ¿no? Sí, tú te puedes crear una historia de ti mismo y si no la sueltas y si no te queda claro que solo es una historia, pues te causas daño. O puedes causar daño. Para soltarlas, se aferran tanto las personas que... Mm. Sí, claro, pero para eso estudiamos budismo, ¿no? Para no aferrarnos a estas ilusiones. Mm. Terminamos con Sasen, por favor.
Terminamos con nuestros versos finales. Verso de enmienda. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Las 4 promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Y verso de gratitud. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo aquí y ahora en este momento. Muchas gracias. Gracias. Espero hayan disfrutado este espacio y nos vemos mañana para nuestra práctica de meditación, de Sazen. La recorrimos 1 hora, entonces es a las 6:10 AM. Así que, tiempo de la Ciudad de México, los esperamos. Y amigos del curso 1, ya no hay apuntes porque ya terminamos. Amigos del curso 2, ya tienen material nuevo en el foro, así que por favor revísenlo y sigamos adelante. Muchas gracias. Feliz día. Gracias. Gracias amigos de Zoom. Hagan algo divertido, mi salud. Comen chocolate. Gracias.